Bienvenidos a Bolsas y Futuros. Aquí estamos una semana más hablando de bolsa. Y esta semana, menuda semana que hemos tenido más impresionante. Cuando todo pintaba más o menos bien, que decíamos que por encima de los 8.000, que tranquilidad, que no pasaba nada, que lo normal es que siguiera subiendo, el lunes nos encontramos con una caída de casi el 3% a la apertura, que siguió cayendo con una violencia muy grande. Menos mal que al final recuperó. Y al día siguiente, pues ya nos confirmó con esta vela superando los máximos del día anterior, que todo esto podía haber sido un susto y retomar la zona de los 8.000 puntos, como así ocurrió al día siguiente, miércoles. Y bueno, ¿cómo queda esto? ¿Qué significa esto? Pues bueno, aquí lo que pasó es que de repente salió una noticia sobre el virus, que bueno, que había mutado, que había una cepa nueva, y claro, eso pues un poco despertó todos los fantasmas de las últimas caídas cuando se enteraron de lo malo que era el virus, y bueno, pues mucha gente decidió vender a cualquier precio, es lo que se llama el pánico. Y también decimos que en momentos de pánico no se debe vender, y en momentos de euforia tampoco se debe comprar. Pero bueno, lo cierto es que aquí este día asustaba bastante porque habíamos perdido la zona del 8.000 y podría ser perfectamente que hubiéramos caído a niveles mucho más abajo. ¿Qué ocurre? Que a partir de ahí, cuando empezamos a recuperar, pues bueno, pues seguramente la confianza debió devolver un poco, porque es cierto que aquí pues saltaron muchos stops ceñidos e incluso mucha gente que no tenía stops decidió vender, y aquí bueno, podemos decir que puede que les hayan robado la cartera si no han sido ágiles y no han vuelto a comprar rápidamente. Aquí lo que realmente había que haber hecho es seguramente salirse de muchas cosas por perder los 8.000, aquí tomar algunas posiciones ya al ver que esto podía no ser nada, y aquí recuperando el 8.000 retomar absolutamente todas las posiciones alcistas. Si vemos el gráfico semanal, es muy importante porque esta vela semanal es muy significativa. De hecho, puede ser el preludio de otra vela como esta. Podría desde aquí tener una vela muy buena que sería la última vela del año, que además maquillaría el resultado del IBEX para no perder tanto y de muchos valores. Así que no me extrañaría en absoluto que esta semana próxima tuviéramos un impulso muy importante en el IBEX. Así que ahí lo dejo. Bueno, vamos a ver porque seguimos con el DAX. El DAX hizo algo parecido, tuvo una caída. Estos niveles de máximos no tenía que haberlos perdido, los perdió. Pero aquí tenemos, los ha recuperado. Es decir, puede ser que esto haya sido un engaño. Tiene toda la pinta de haber sido un engaño, a robar carteras y a partir de ahí volver a subir con fuerza. Además, hay una cosa importante, y es que el que vendió aquí y no se atrevió a comprar aquí o aquí, si ahora salimos subiendo y seguimos subiendo, tampoco va a comprar. Y si toda la semana seguimos subiendo, se va a perder un movimiento muy bueno por haber vendido aquí. Por eso es tan importante muchas veces, aunque te salte un stop, si la acción vuelve a hacerlo bien, retomar la posición. Y eso es lo que hago yo en mi cartera. Así que ya lo sabes, si no sigues mi cartera todavía en bolsas y futuros, pues entra y síguela porque te ayudará, creo yo, que bastante. Bien, el caso del Eurostock, ¿qué es lo que vemos aquí? Pues bueno, el Eurostock de nuevo aquí tuvo una caída igual que todos, pero fijaros dónde se paró. Aquí este nivel tan importante de resistencia en la zona de 3.400 que superamos, llegó prácticamente a esos niveles y desde ahí otra vez para arriba se ha vuelto a colocar en el mismo sitio, y la conclusión es que aquí no ha pasado nada. En el caso del Dow Jones, pues bueno, como si no hubiera pasado nada. La verdad es que este día cayó mucho menos que el resto. En el caso del SP, más de lo mismo, no podemos decir nada. De hecho, esta vela incluso podemos decir que es muy buena, porque es un rechazo a la caída cuando está cayendo acá en la zona alta, y a partir de aquí lo más normal es que continúe subiendo.
Y bueno, el caso del Nasdaq, quizá el más fuerte de todos, bueno, quizá no, el más fuerte de todos, tiene ahora una tendencia alcista acelerada, que es esta de aquí, fijaros cómo lo está manteniendo, y de momento, pues bueno, pues nada que decir, super alcista, máximo histórico, subida libre, el mejor de los mundos. Bueno, vamos a ver valores, porque aquí esta semana ha habido volatilidad, ha habido cosas interesantes. Bien, fijaros, Solaria, como aquí dijimos que cuando superó este nivel lo perdió, a mí me daba un poquito de mal fario, ¿no? Porque ya estaba muy alejado de la media 200, en cualquier momento podría volver a ella. Y dije, solamente retomar compras por encima de 20. Superó 20 y con qué fortaleza ha subido. Pero es verdad que fijaros este día que marcó un mínimo de 19,58, es decir, que incluso aquí se nos podía haber ejecutado el stop. Pero ¿cuál es la situación? ¿Qué es lo que yo os digo? Si vosotros, a la hora de poner stop se puede hacer de dos maneras. O bien un stop al cierre, en cuyo caso ni loco nos hubiera saltado, es decir, que si cierra por debajo de 20 al día siguiente, pues vendes y ya está. Es verdad que puede ser que vendas más bajo que poniendo un stop aquí, pero muchas veces te ahorras esto. Y luego la otra posibilidad es haber puesto un stop en 19,80, por ejemplo, y cuando toca 19,56, que se nos hace el stop, poner una compra de stop por si recupera los 20 en 20,10, por ejemplo. Y aquí nos hubiera sacado, pero hubiéramos entrado y al final seguiríamos dentro de un valor como este. Bien, ahora, ¿qué es lo que vemos en Solaria? Pues lo que vemos en Solaria es que se acerca peligrosamente a sus máximos históricos, que es la zona de 24,20. ¿Y eso qué implica? Pues no implica nada. Lo único que dice es que ahí seguramente hay una resistencia difícil de batir. Y como llevamos una subida muy fuerte, pues bueno, ya se vio el miércoles que aquí pues quería tomarse un pequeño descanso con esta vela. El jueves, último día de bolsa de la semana, cayó, pero al final recuperó y no acabó nada mal. Es decir, que Solaria tiene una inercia positiva muy fuerte, puede seguir subiendo e incluso podría superar los 24,20, donde, atención, ahí sí que nos puede dar un nuevo punto de entrada. Imaginemos que en un primer momento hace un 24,30 y de ahí pierde los 24, pues ahí ya se puede comprar en stop por encima de 24,30 porque ya significaría directamente superar los máximos con mucha fuerza. Este es un valor que hay que vigilar en esos niveles. Bien, el caso de Celnex. Bueno, Celnex no sube. Ahí está justo ahí en la media 200. Y bueno, la verdad es que lo normal, cuando alguien tenga Celnex en cartera y viendo que todo lo demás sube y Celnex no sube, es pegarle una patada a Celnex y decir, fuera, no quiero saber nada de Celnex. Es una posibilidad, pero es verdad, es cierto, que en cualquier momento puede despertar, ¿eh? Fijaros que estamos hablando de un valor claramente alcista y a lo mejor, muy posiblemente, nos esté dando un momento de compra histórico. ¿Por qué? Porque estos valores solamente cuando tocan la zona alcista y tocan la media es ocasión de compra. Cada vez que tocan la media es compra y llega un momento que se disparan y ya mucho más tarde vuelven a tocar la media, pero luego se disparan otra vez y ahora han tocado la media. Es decir, que estamos en una situación en la que desde aquí debería girarse al alza otra vez con fuerza y tener otro tramo. Sería muy probable. ¿Qué es lo que puede pasar en contra? Pues bueno, este nivel de aquí ya no lo debería perder. Estamos hablando 48,40, pero estamos otra vez en las mismas. Podría perfectamente en un día perderlo y recuperarlo en lo que nos daría la señal clara de compra o superar esta tendencia bajista directamente sin perderlo, que también nos daría señal de compra. Es decir, Celnex es uno de estos valores que yo sí que vigilaría muy de cerca y sí que compraría si empieza a hacerlo bien, si supera esta tendencia o si pierde la zona de 49,40 y lo vuelve a recuperar. En cualquiera de esos dos casos, yo creo que Celnex está en el momento ideal de compra para el medio largo plazo y para el corto plazo, por supuesto, también. Bueno, vamos a ver Farmamar, porque Farmamar la verdad es que es un valor que da un poco de pena, porque de lo que ha sido a lo que es, cómo cambian las cosas. Esta es la razón, este es el motivo por el que no tenemos que tomarle cariño nunca a una acción, a un título, a una empresa.
porque luego pueden pasar estas cosas. Cuando PharmaMar, que sigue siendo uno de los valores que más ha ganado este año, ojo, después de haber perdido un 50% de los máximos, cuando PharmaMar estaba en esta fase de aquí, a cualquiera que le decías que esto podría llegar a ser bajista este año, vamos, te hubiera tomado por loco. Y sin embargo, fijaros lo que son las cosas. Perdiendo estos niveles en la zona de 80, ya dijimos que no había que estar en PharmaMar, cayó en esta recuperación. La semana pasada dijimos que seguramente esto es una buena zona de venta, quien no haya vendido antes, y solo recomprar si supera la zona de 80 claramente, y no la ha superado, sino que sigue cayendo. Y esta semana, atención, una semana en la que el IBEX ha recuperado al final del día, pues PharmaMar, al final de la semana, PharmaMar acaba la semana en los mínimos semanales. Esta es la definición de un valor bajista. Un valor bajista es aquel que en contra de un mercado alcista baja, y es lo que está ocurriendo cuando estábamos en un mercado bajista. PharmaMar era alcista, así habían pues, un puñado, le llamábamos el club de los alcistas, no sé si os recordáis. Pues en ese club de los alcistas estaba muy bien porque mientras caía toda la bolsa, a la mínima que podían subían. Y sin embargo, cuando un valor es bajista, aunque suba la bolsa, a la mínima que pueden, bajan. Y esa es la situación de PharmaMar. ¿Esto quiere decir que desde aquí ya se va a hundir seguro? Pues no, seguro aquí no hay nada. Puede ser que recupere la media todavía y todavía se ponga alcista, pues puede ser. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que está por debajo de la media 200, lleva ya bastante tiempo por debajo de la media 200 y eso implica que la media 200 ya está empezando a tomar camino descendente. No por mucho, pero fijaros como ya se ve que la tendencia de la media ya empieza a tener camino descendente. El problema está que cuando un valor sube mucho, pues puede caer mucho. Y bueno, si alguien cuando estaba aquí en 140 decimos que se va a ir a 70, nos tomaría por locos. Pero si ahora que está en 72 decimos que se va a ir a 30, pues también nos van a tomar por locos. Yo no digo que se vaya a ir a 30, pero yo digo que potencialmente y por gráficos se puede ir a 30 perfectamente. Vamos a ver qué es lo que pasa. Desde luego yo ahora mismo no voy a estar en PharmaMar bajo ningún concepto. Solamente entraré en PharmaMar caso de que recupere. Fijaros que si le ajustamos este nivel aquí, los máximos que ha tocado con los mínimos, vemos que esta zona de 78,75 es una zona clave. Bien, pues aquí podemos tener una zona importante. Es decir, quien quiera estar en PharmaMar, quien quiera seguir en PharmaMar y cuando dé señales de compra estar en ella, la primera señal de compra sería superando 78,75. Lo cual implica que aquí no habría que estar a menos que estuviéramos por encima de 78,75, es decir, la zona 79. Si no recuperamos esos niveles habría que estar fuera. Pero si recuperamos estos niveles se puede tomar una primera posición. A partir de ahí, la primera posición es más arriesgada porque estamos por debajo de la media todavía, por debajo de la tendencia bajista, por debajo de esta resistencia. A partir de ahí, si siguiera ganando altura, la clave total sería superar este máximo de aquí, porque aquí esta sucesión de mínimos y máximos decrecientes cambiaría y ya se convertiría, rompería esta sucesión y volvería a ser alcista. Pero en este caso estamos hablando de que tiene que superar la zona de 100. O sea que estamos un poquito lejos. Pero bueno, se podría hacer una primera compra un poco más especulativa si superara estos niveles, pero cuando ya claramente sería alcista, sería superando estos niveles. Esto no quiere decir que lo haga. Esto quiere decir que a día de hoy, hoy por hoy, lo más probable es que siga bajando, porque es bajista. Pero, como todo, puede girarse, darse la vuelta, cambiar, ser alcista, y entonces yo volveré a ser el mayor defensor de PharmaMar, que lo he sido durante mucho tiempo, pero es que ahora soy uno de los mayores detractores. Y dices, tú eres un chaquetero, ¿no? Yo lo que hago es que estudio los gráficos y yo interpreto los gráficos. Mi trabajo es interpretar los gráficos. Y los gráficos me dicen cuándo estar y cuándo no estar. Y me dicen cuando un gráfico tiene un potencial enorme. Os digo más, cuando estaba aquí, yo le veía un potencial enorme, porque todo esto me parecía como una posible gran figura de continuación y que se fuera a los máximos. De hecho, hice un vídeo sobre esto.
Pero también decía que si pierde los 80, esta teoría desaparece. Y así, de momento, es lo que está pasando. Bueno, seguimos. Vamos con Viscofan. Viscofan era un poco parecido a Celnex, ¿os acordáis? Cuando estaba por aquí, que no había manera de que subiera. Y ahora ya está haciendo una sucesión de máximos y mínimos crecientes. Y lo normal es que, siguiendo estos máximos y mínimos crecientes, se vaya a buscar su zona de máximos, que ahora mismo está en 62,90, una vez se ha corregido el dividendo. Y si supera los 62,90, ¿a dónde va? Pues la respuesta es a donde quiera, porque es máximo histórico y subida libre. Aquí sí que hay que estar. Hay que estar en valores alcistas y no estar en valores bajistas. Bueno, Ebro, vamos a ver Ebro, qué maravilla de Ebro, porque Ebro hicimos una operación especulativa que fue comprar a la espera del reparto de dividendo y vender antes del dividendo. No estuvo nada mal, le sacamos un 5% en cosa de una semana, o sea que no nos podemos quejar. Pero es cierto que cuando superó estos niveles de máximo histórico, también aquí hubieron dudas sobre si vender o no, porque estaba máximo histórico. De hecho, es muy importante lo que ha hecho, y es que el día que repartió 1,94 euros de dividendo, por lo que mucha gente podría haber comprado solo para recoger los dividendos y vender, pues bueno, pues ese mismo día, fijaros lo que hizo, empezó bajando y acabó con una fuerza total, lo cual indica que es muy fuerte, está muy fuerte la acción de Ebro. Ahora mismo está en máximos históricos, ahora parece que aquí quiere corregir un poquito, quiere consolidar un poco, pero sin duda es un valor que mientras mantenga esta media de 10 periodos, podemos decir que nos puede llevar mucho más arriba. Y si ahora cayera más o menos a la zona de estos máximos en 18.72, 18.74, aquí quizás se podía tomar posiciones, con un stop aquí por debajo de 18.20, y puede ser que nos dé muchas alegrías. Bien, el caso de Siemens Gamesa, otra maravilla total. Es verdad que aquí hubo una noticia de que había pues una empresa asiática interesada en a lo mejor en comprar y lanzar una OPA, pero no se lo acabaron de creer mucho y aquí hizo dudar mucho, la verdad. Pero en el momento en el que superó de nuevo este nivel, ¿no? O sea, está como si lo hubiéramos puesto aquí una pequeña tendencia bajista. Fijaros, ese triángulo cuando lo superó se ha disparado de nuevo, ha superado máximos y está en zona de máximos históricos. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre en máximos históricos? Pues que puede seguir subiendo, claramente. Está en subida libre. Evidentemente tiene sus vaivenes, pero la verdad es que vaya maravilla Siemens cuando aquí en esta zona nos dio compra después de una superación muy importante y desde aquí prácticamente ha doblado ya el precio. Hay que tener en cuenta una cosa, y eso no hay que perderlo nunca de vista, y es que está muy alejado de su media 200. Es decir, está como si perdiera un 50% desde estos niveles, lo que haría es tocar la media 200 y seguir siendo alcista. Esta es un poco la paradoja, ¿no?, de los gráficos alcistas, que en el corto plazo es totalmente alcista, en el largo plazo también, pero como ha subido mucho, podría tener una corrección. Y la corrección podría llegar a la media y aún así seguir siendo alcista. Eso es curioso. Por lo que ahora mismo comprar para el largo plazo y dejarlo aquí no es una buena opción. O sea, sí que tenemos opciones muy interesantes para comprar para el largo plazo, como el caso de Celnex, porque sí que está en la media. Y si desde aquí Celnex se disparara y se fuera pues a 90, estaría en la situación en la que está ahora mismo Ebro, que podría bajar esta Gamesa, que podría bajar un montón y no pasaría nada. Es decir, que en esos momentos es donde se puede comprar un valor con mucho menos riesgo para el medio y largo plazo, y en estos momentos, pues bueno, se pueden hacer operaciones, se puede mantener, pero hay que poner los stops más cercanos porque podría en cualquier momento
tener o una corrección o un movimiento lateral enorme de varios meses antes de seguir subiendo. En el corto plazo, de momento, muy alcista. Y bueno, Iberdrola. Atención, porque Iberdrola es uno de los valores que más puede subir. Y dirás, uy, ¿por qué dices esto? Pues porque fijaros que este nivel de resistencia no puede con él desde hace mucho tiempo. Aquí no pudo, aquí ni siquiera llegó, y aquí lo ha intentado, no ha podido, lo ha intentado, no ha podido, lo ha intentado, no ha podido. Cuantas más veces se intenta superar una resistencia y no se puede, el día que la supera, más importante es esa superación. Y eso implica seguramente subidas muy grandes, porque estamos hablando de un valor que se pone en máximo histórico, pero quizá lo más importante es cuando supera el máximo histórico y coincide con un nivel de resistencia muy claro, porque aquí sí que se puede tomar posiciones con un stop más o menos cercano y a partir de ahí seguramente la subida puede ser de esas muy grandes. Si además pensamos que el IBEX puede tener una subida bastante grande, pues este es el valor que más pondrá en el IBEX. Así que lo tenemos bastante claro. Bien, el caso de Endesa, atención, porque Endesa sí que me gusta mucho para comprar ahora para el medio y largo plazo, porque ha hecho una cosa interesante. Y es que aquí tocó la media, aquí tocó la media, aquí tocó la media, la perdió, aquí perdió los mínimos y aquí volvió a perder los mínimos. Y aquí la verdad es que cuando perdió estos últimos mínimos se ponía la cosa muy peligrosa. Pero, ¿qué hizo al día siguiente? Recuperarlo con mucha fuerza. Incluso aquí superó este nivel de aquí, ¿no? O sea, aquí una sucesión muy pequeñita de máximos y mínimos decrecientes, aquí fue superada. Por lo que ya dejaba de ser bajista. Si además vemos esto de aquí, ¿qué significa esta línea? Significa que de aquí los mínimos están hacia abajo, ¿lo veis? Sin embargo, si nos vamos aquí al estocástico, lo que vemos es que este mínimo está más alto. Esto es lo que se llama una divergencia alcista. Y bueno, no significa que siempre se cumplan, pero es un dato a tener en cuenta. Cuando detectemos una divergencia alcista, hay que estar pendiente a un cambio, a un giro. Y si se produce, como en este caso con esta vela, pues directamente hay que entrar en este valor. Este valor es un valor con un potencial enorme, porque después de esta subida y esta gran consolidación, lo normal es que tenga otra subida, pues posiblemente de este mismo tamaño, por lo que desde aquí se nos puede ir pues a 32, 33 euros perfectamente. Así que bueno, estamos hablando de un valor claramente que da una señal de compra en el sitio total. Ahora mismo, para el largo plazo, se puede comprar estos niveles con un stop por debajo de 22 y dormir muy tranquilos. Seguramente nos va a dar muy buen resultado. Bien, y vamos a ver lo que son las turísticas, porque las turísticas esta semana, para mí, han dado un puñetazo en la mesa. Han dado una señal muy importante, porque son los valores que más bajaron ante la noticia y los que más han recuperado. Y todos ellos, todos ellos, incluso IAG, que es bajista hasta que no supere 2, cayó con mucha fuerza y ha recuperado todos los días un montón. ¿Qué ocurre? Que aún así IAG todavía es bajista, y cuando un valor es bajista, pues no entra dentro de mi lista de comprables. Esa es un poco mi manera de actuar, es mi filosofía, y la verdad es que no me va nada mal. Esa es la manera en la que yo he capeado totalmente bien las caídas de todo este año, porque estaba solamente en valores alcistas, y ahora sigo estando en valores alcistas. Es que me da igual comprar IAG a 1,60 que a 1,80 que a 2,10, porque si IAG supera los 2 es cuando realmente tiene mucho potencial. Así que de momento en IAG yo no voy a estar a menos que supere 2. Si supera 2 se abrirá la veda y yo me permitiré comprar IAG. Bien, el caso de AENA, sigo pensando que es el que tiene el mejor gráfico de todos los turísticos, de todas las empresas turísticas. ¿Por qué? Pues porque lo ha hecho muy bien. Después de la subida, ha corregido hasta su media. En la media
fijaros qué vela ha marcado una vela de martillo y esta es la señal clara. Aquí es la compra con un stop por debajo de los mínimos del martillo en la zona 128 y dejarla porque seguramente este va a ser uno de los primeros valores que vamos a ver en la zona de sus máximos históricos y si no al tiempo. Vamos a ver, tiene toda la pinta. Ya sabéis que me gustan mucho más los números de AENA y de Amadeus que de IAG y de Melia. Bien, Amadeus también lo está haciendo bien, pero lo está haciendo más raro, porque Amadeus también superó la media 200 y aquí esto es una gran consolidación, pero aquí supera máximos y los pierde, aquí pierde incluso estos mínimos. La verdad es que aquí lo he hecho raro, lo he hecho difícil, lo he hecho más complicado en el corto plazo, las cosas como son, pero en el medio plazo lo ha hecho bien porque fijaros que este nivel de resistencia aquí se ha convertido en soporte y a partir de aquí es cuando se ha disparado al alza. Y si le ponemos un gráfico semanal, lo que nos dice es que esto es una gran vela blanca después de una caída que augura muchas más subidas. Así que bueno, yo creo que Amadeus va a dar también muchísimas alegrías y que no va a tardar mucho tampoco en irse a buscar la zona de sus máximos allá por 80. Ojo, que tiene la posibilidad de volver a sus máximos claramente. Bien, y el caso de Melia. El caso de Melia es un caso curioso porque, bueno, Melia es uno de los valores que más caída llevan, pero es que ya llevaban antes de toda la pandemia. O sea, antes de la pandemia ya pasó de estos niveles máximos que tenía en 2017 en los 13.30. Antes de la pandemia, desde 13.30 ya lo habíamos visto cotizar en 7. Lo que pasa es que desde 7 aquí rebotó hasta 8 y desde 8 con la pandemia, pues bueno, pues la caída fue brutal. A ver, aquí puede ser perfectamente que ya, como ya, pues eso, llovía sobre mojado, pues que ahora tenga mucho más que recuperar y por eso ahora esté tan fuerte. Porque es verdad que como empresa, pues ha perdido muchísimo dinero y no sabemos lo que tardará en recuperarse. Pero es cierto que la superación de la zona de 5.50 es importante y el hecho de que esta vela es impresionante, en un mismo día recupera prácticamente un 10% y luego sigue subiendo. Si le ponemos el gráfico semanal, la verdad es que es una vela tremenda, tremendamente alcista. Es las cosas como son. Así que bueno, no siendo una de las empresas turísticas que más me gusta por fundamentales, hay que admitir que a nivel técnico, a nivel de gráficos, tiene un gráfico espectacular para seguir subiendo. Aquí superó su media 200, la media 200 ya está con pendiente positiva y lo que ocurre en estos casos es que las caídas se tienen que aprovechar para comprar, las caídas para comprar, las caídas para comprar. Y aquí incluso ha superado ya esta pequeña tendencia bajista, por lo que desde aquí perfectamente la podemos ver en la zona de 7 euros, pues no tardando mucho. Y bueno, esta semana hemos querido también poner eDreams, porque eDreams es uno de los valores que yo comentaba cuando estaba aquí en la zona baja, que quizás sería uno de los valores que más recuperaría, porque al ser una empresa totalmente tecnológica, pues bueno, pues normalmente los gastos fijos que tiene cuando hay un problema como este, no viaja nadie, pues se pueden reducir mucho, porque al final está trabajando en la nube con ordenadores y bueno, y tiene unos gastos que por ahí no son muy grandes, ¿no? Y de hecho yo pensaba que cuando volviera a toda la normalidad, pues podría hacerlo muy bien. Y la verdad es que ha sorprendido subiendo muchísimo y sobre todo ha sorprendido la fortaleza que tiene aquí arriba. Cuando superó estos niveles de 3.55, cómo lo ha mantenido perfectamente. Y bueno, el día de la caída, fijaros que ve la más buena de vuelta y ahora es que ha cerrado en la zona de máximos de todos estos días. O sea que eDreams, siendo un valor pues mucho más pequeño, que hay que tener un poco más de cuidado, pero seguramente lo seguirá haciendo muy bien.
Y bueno, pues así está el sector del turismo. La verdad es que es el sector que más ha recuperado esta semana desde los mínimos y es un sector que muestra una fortaleza muy, muy grande, con lo mal que lo hacía. Y bueno, los bancos también lo están haciendo realmente bien. Fijaros la recuperación también que ha tenido Santander desde los mínimos. Si le ponemos el gráfico semanal, que es donde se ve la vela semanal claramente, vemos que esto es bueno, después de una bajada, cuando hay una vela así, la próxima vela suele ser blanca otra vez y muchas veces supera los máximos. Así que bueno, da la impresión de que esta semana quizá lo que deberíamos hacer es todo lo que tenemos comprado, cerrar los ojos y mirar al final de la semana a ver cómo han ido, porque nos va a tentar a lo mejor vender y seguramente suba mucho más. Incluso a principio de semana comprar y dejarlo hasta el final de la semana. Y ya al final de la semana, pues si queréis vendéis, y si no esperamos ya al año que viene, que yo creo que todavía al inicio subiremos más. Pero la verdad es que esta vela del IBEX es la vela semanal que yo estaba esperando, sinceramente. Porque yo después de esta subida tenía un poco de recelo, pensaba que habíamos subido mucho sin corregir y esta puede haber sido la corrección y a partir de aquí seguir subiendo. Así que yo creo que estamos en una semana muy importante, muy alcista, en la que se junta la vela de la semana anterior y seguramente la necesidad de maquillar muchos valores para que el desastre no sea tan grande en el año. Así que bueno, podemos estar ante una semana espectacular. En el caso de Santander, como decimos, además es que está rompiendo, fijaros qué maravilla, está rompiendo esta tendencia bajista, lo que implica continuidad alcista. O sea, el objetivo es superar los máximos, claramente, y seguir subiendo. Y bien, todos los bancos están más o menos bien, bueno, menos Sabadell, que es bajista, y tenemos a Bankinter. Es bajista, pero no significa que no vaya a subir, pero que todavía no me puedo permitir comprar porque los parámetros todavía son bajistas. Sin embargo, Bankinter es uno de los que yo estoy siguiendo muy de cerca porque está en el punto clave. La Bankinter está en esta zona en la que aquí marcó estos máximos. Vemos aquí que hizo unos máximos, o podemos aquí poner más o menos por aquí. En la zona de aquí tiene un nivel también de resistencia, o sea, aquí tiene como una franja importante entre 4,85 y 4,90. Esta franja, que es una resistencia importante. Pero es que aparte tiene aquí estos niveles que de superarlos, en la zona de 4,65, de superarlos nos dirá que será superar la resistencia más cercana por encima de la media 200, lo que hará que la media 200 ya se gire al alza. Es decir, que estamos en una situación en la que a poco que suba nos va a dar una señal alcista de largo plazo. Quizá lo más importante es que esta tendencia acelerada bajista ya está rota y esto es una consolidación por encima de la ruptura, pero todavía la de largo plazo la vemos aquí que pasa por la zona de 5,50 prácticamente. Pero bueno, de aquí a 5,50 desde luego tenemos un buen tramo. Yo lo veo un valor muy interesante. Si le ponemos el gráfico semanal, esta vela es muy buena y lo que nos indica es que posiblemente continúe subiendo, subida, consolidación grande, otra subida que se vaya a buscar esta zona de 5,40, 5,50, pues más o menos relativa facilidad y seguramente para seguir subiendo. Bien, vamos a ver Telefónica porque este es uno de los valores bajistas de los que digo que yo no me permito comprar todavía. Para el medio y largo plazo, por supuesto que no, quizá para algún movimiento especulativo. Pero bueno, fijaros que cuando tocó la media 200, que ha hecho pues una caída muy potente. Bueno, es lo que tienen los gráficos, que te dicen los que son más peligrosos que otros. Y este cuando tocó la media 200, aquí avisamos ya, porque después de este toque al día siguiente marcó una vela negra, avisamos del peligro de Telefónica, de que podía caer, y bueno, ha caído con fuerza. ¿Ahora mismo Telefónica sigue siendo bajista? Sí. ¿Volverá a ser alcista? Pues no lo sé, ni yo, ni nadie. Si supera estos niveles de estos máximos, que sería la resistencia por encima de la media, en la zona de 3,73, seguramente Telefónica vuelva a ponerse alcista por fin. Pero bueno,
Estamos hablando que falta casi un 10% desde estos niveles y quizá esta semana, que puede ser muy alcista y muy activa, pues acabe en esa zona y a lo mejor lo supere. Y si lo supera, pues ya nos plantearemos si compramos o no o en qué momento. Pero hoy por hoy, yo antes de comprar Telefónica, pues compraría pues cualquiera de estos otros valores que hemos visto, que son alcistas y que pueden seguir haciéndolo muy bien, como por ejemplo Repsol. Bien, Repsol es uno de los valores que más me gustan y fijaros la caída que tuvo desde la zona, esto es como un movimiento lateral entre un máximo, una vez ya ha pagado dividendo, de los 8,68 y un mínimo de 7,69, y aquí ¿qué hizo este día? Perdió este nivel de soporte. Os tengo que decir que yo la tenía comprada por aquí, la vendí por aquí, aquí la volví a comprar y aquí me saltó el stop porque perdió estos mínimos. Y bueno, no me esperé al cierre, me salté el stop, pero cuando recuperó el mismo día volví a retomar la posición. Esa es un poco la importancia de la operativa en el corto plazo. El poner los stops, porque imaginaos que aquí, cuando a mí me salta el stop, yo no sabía que iba a acabar aquí arriba, pero a mí me salta el stop, yo ya estoy fuera, he perdido un poquito y a partir de aquí, si siguiera bajando, que podía haber sido, a mí ya no me hubiera pillado. Sin embargo, yo me salgo en stop y vuelvo a comprar y compré como un 1% más caro de lo que había vendido. Pero bueno, fijaros ahora la subida que lleva. Es decir que es muy importante. Si quisierais vosotros también estar un poco pendiente de los mercados día a día y ver estas operativas que hago yo al minuto, podéis hacerlo. Podéis hacerlo directamente entrando en Bolsas y Futuros, en la parte de contacto, y enviarme un mensaje. Yo me pondré en contacto personalmente contigo y te contaré cómo puedes aprovechar estos movimientos y estar totalmente informado al minuto de lo que yo hago en mi cartera. Así que ya sabes, no lo dudes. Vete a contacto en Bolsas y Futuros y envíame un mensaje. Bueno, pues el aspecto en Repsol es espectacular, de verdad. Si vemos el gráfico semanal, fijaros qué vela más maravillosa. Esto es una vela blanca clarísima. Lo normal es que la semana que viene superemos los 8,68. Ahí se podría incluso tomar una segunda posición alcista, porque en el gráfico diario ha superado la media 200, ha consolidado por encima de la media 200 y desde aquí lo único que le queda es seguir subiendo con mucha fuerza. Yo creo que estamos ante un gráfico espectacular. Bueno, ACS es uno de los valores, la construcción es otro de los sectores que ha recuperado esta semana de una manera espectacular, pero mucho, ¿eh? Fijaos ACS aquí cómo cayó y desde aquí este mismo día fue una de las velas más grandes, una de las velas de recuperación más importantes y ha seguido subiendo. Si le ponemos el gráfico semanal, fijaros qué vela, qué velón, una vela envolvente claramente a todo esto. Y esta vela, pues bueno, a mí me recuerda a esta. Por lo que en la semana siguiente podemos tener esta vela. Es decir, podríamos irnos a la zona de 30. Y diréis, uy, pero ¿cómo eres tan optimista para la semana que viene? Pues, aparte de que el Brexit parece que ha habido acuerdo y seguramente lo tomen como excusa para salir ya a tope subiendo, el gráfico nos está diciendo esto. Pero hay una cosa muy importante en ACS además. Y es que está justo en su tendencia bajista de largo plazo. Por lo que, si sigue subiendo y supera estos niveles, es decir, si supera, pues, bueno, pues el nivel de máximos de aquí, de 28,80, me parece que marcó. A ver, aquí lo tenemos, esta zona de aquí, 28, bueno, no, 28,20, perdón. Si supera la zona de 28,20, pues tenemos quizá ACS alcista para rato. Y ya os digo que esta vela para mí fue espectacular. Muy buena pinta de ACS. Y bueno, SACIR. SACIR es un valor que me está demostrando mucha fortaleza. La verdad es que después de todos estos desplomes yo dudaba mucho de ella, pero en el momento que se puso por encima de la media y que ha aguantado todo esto, la verdad es que la fortaleza es máxima. También hubo una caída muy fuerte el día de
el lunes pasado, pero la recuperación también ha sido muy potente. Si lo ponemos en gráfico semanal, fijaros qué vela más buena. Y lo más importante quizás es que si supera la zona de 2.10, supera una resistencia muy clave, que será esta zona de aquí. Si supera la zona de 2.10, se nos puede ir a la zona de 2.70 fácilmente, evidentemente no en un día, pero se nos puede tener una subida muy potente también. Me gusta mucho el gráfico de Satir. Y bueno, Colonial, bueno, es que esta semana me gustan casi todos los gráficos. Colonial me gustaba ya mucho aquí. Aquí cuando empezó a caer, la verdad es que asustó mucho, pero esta recuperación ya fue buena. El día siguiente mejoró y ya aquí ya volvió a estar dentro totalmente del rango, ya recuperó los soportes perdidos y bueno, podemos decir que el aspecto sigue siendo muy bueno. Y esta vela después de la caída seguramente es el fin de la corrección y desde aquí vamos a retomar nuevas subidas que pueden llegar a niveles muy interesantes. O sea que el problema de esta semana es que nos va a faltar dinero para comprar todas las que tienen buen aspecto. Bueno, el caso de Inditex, ¿qué hacemos con Inditex? Pues bueno, Inditex ha recuperado menos que el resto, es verdad, pero se ha apoyado perfectamente en su media de 200, en lo que es una subida, una corrección como Dios manda a su media 200 y a partir de ahí vuelve a subir. Si ponemos el gráfico semanal, esta vela es una vela que se llama de martillo y es una vela que tiene implicaciones alcistas cuando viene después de una caída, o sea, claramente. Y lo que nos dice es que si la semana que viene supera los máximos de la vela, es decir, lo que el cierre de 25.95, es una compra clara para largo plazo con un stop por debajo de los mínimos de la vela en 24.93. O sea que nos estamos arriesgando €1, pero podemos entrar en un valor claramente alcista de unos valores más importantes del IBEX y desde aquí, si esto ha sido una onda 1, esta puede ser una onda 2 y la onda 3, superar los máximos e irse a la zona de máximos claramente en la zona de 31.75. Así que bueno, otro valor muy interesante. Y bueno, Almiray, el último valor ya de la bolsa española que vemos por hoy, que aquí fijaros lo bien que pintamos este nivel de aquí. Cuando lo superó dijimos esto es una compra clarísima con un stop por debajo de aquí. ¿Qué ha pasado? Que este mismo día aquí nos saltó el stop. Nos puede haber saltado el stop si no hubiéramos esperado al cierre, pero aquí otra vez, una vez recuperado los máximos de esta vela, en la zona de 11, nos está diciendo vuelve a comprar. Dices, pero bueno, si me salí aquí por debajo de 10.60, ¿cómo voy a comprar un 4% más caro 2 días después? Pues sí, eso es lo que hay que hacer aquí, aunque nos parezca de locos, porque seguramente después de esto, que es un fallo bajista, ahora sí viene la ruptura y podemos tener una subida espectacular porque lo pillamos justo en el sitio de ruptura. Así que Almiray, otro valor interesante. Y bueno, vamos a ver algunos gráficos americanos que vemos siempre. En el caso de Apple, ¿os acordáis que dijimos que aquí podía seguir ganando altura porque es alcista? Y bueno, pues fijaros, poquito a poco, pim, sigue ganando altura. En el caso de Google puede estar en un momento interesante de compra. ¿Por qué? Pues porque este nivel de resistencia que era máximos históricos, aquí lo tocó, aquí lo perdió por un poquito, pero cerró encima. Por lo que este mínimo de aquí es la clave. Estamos hablando de los mínimos de 1694. Es decir, se puede comprar con un stop por debajo de 1694 y posiblemente estemos en un gran valor y puede seguir subiendo mucho. En el caso de Domino's Pizza parece que ya por fin arranca. Hablamos de él cuando estaba por aquí, que se apoyó en la media 200 muy bien y parecía ahí que le costaba, pero al final parece que quiere arrancar ya. Y bueno, pues puede seguir haciéndolo bien. Y bueno, y Amazon es la gran parada. Amazon está ahí parada, paradísima. Y de momento no va ni para adelante ni para atrás. Está dentro de este enorme rango de consolidación.
Y bueno, pues de la misma manera que ha sido el valor que mejor lo ha hecho durante mucho tiempo, ahora está tranquilo consolidando porque hay otros valores que están subiendo y este está tranquilo. ¿Este volverá a subir? Pues seguro. Seguro que algún día de estos superará los máximos de este triángulo, de esta especie de triángulo, y seguirá subiendo. Pero de momento está ahí tranquilo y parado. Muy alcista en el largo plazo, pero en el corto plazo yo ahora mismo no estaría. Y bueno, pues con esto vamos a acabar esta semana. Entramos en la última semana del año. La verdad es que os tengo que decir que el aspecto me parece espectacular para en esta semana tener una subida muy importante. Ya veremos la semana que viene en este mismo vídeo si teníamos razón o no. Hay momentos para no perder en bolsa, como estos de aquí o por aquí, y hay momentos para ganar. Y me da la impresión de que ahora es un momento para ganar. Ahora es un momento para apostar a la bolsa. La bolsa española europea ahora mismo mejor que la americana. ¿Por qué? Porque la americana tiene buenos gráficos, pero el euro dólar ahora mismo pues va en nuestra contra. Entonces, a menos que cobramos la cartera, lo que ganemos en las acciones podemos perderlo por la divisa. Así que yo me centraría un poco más en bolsa española y bolsa europea. Bueno, pues simplemente desearos unas muy felices fiestas. Espero que os vaya muy bien en la bolsa, que esta semana os vaya muy bien y acabemos el año con un buen sabor de boca. Y espero que la semana que viene estéis todos ahí viendo este vídeo porque ya sabéis que yo estaré aquí. Pasar una muy feliz semana.